7. Vamos a dar lectura a la palabra de nuestro Dios. San Lucas capítulo 7, hermanos, y el versículo 11. Alabado Dios. San Lucas capítulo 7, versículo 11. ¿Ya todos lo tienen, hermanos? Vamos a esperar a escuchar Biblias, que ya todos están listos. Leemos la palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y dice así: Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo, y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Les pido, amados, que me lleven en oración. No, pastor. Oramos a Dios, Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias por esta palabra y su lectura. Te rogamos, en Dios de gloria, que se está ministrando nuestras vidas. Háblanos, aconséjanos, administranos a través de esta palabra. En el nombre precioso de Jesús, glorifícate en la vida de tu siervo, Señor. Háblanos con poder y autoridad en esta noche. Enséñanos, edifícanos, exhórtanos, Padre, en el nombre de Jesús. Glorifica tu nombre, Señor, mientras esta palabra es predicada en esta noche. Señor amado, te rogamos, Padre eterno de la gloria, que seas ministrando cada vida conforme a sus necesidades. En el nombre de Jesús te agradecemos en esta hora. Amén y amén. Pueden sentarse. Jesús muestra su compasión en obras. Jesús muestra su compasión en obras. Yo les pregunto, hermanos, amigos que están aquí en esta noche, amistades, ¿cuántas veces hemos sentido nosotros compasión por alguna persona? Quizás usted me dirá: muchas veces, hermano. Pero no es lo mismo sentir compasión y nada más sentirlo, pero quedarse intercediendo por esa necesidad que está pasando, o aún dándole un buen consejo en medio de la prueba. ¿Por qué digo esto? Porque la vida del ser humano, amados, es una vida que puede cambiar. Nuestras circunstancias muchas veces nos cambian de un momento a otro de una forma inesperada. Porque ahora usted puede estar aquí en la iglesia, el hermano Emilio puede estar aquí en la iglesia predicando, y al día de mañana usted no sabe dónde puede estar. Porque así es nuestra vida. Sabemos lo que hicimos este día, pero no sabemos lo que nos va a pasar el día de mañana. Nuestra vida cambia de un momento a otro, y a veces, amado, llegan circunstancias en las cuales necesitamos como mínimo a veces una palabra de aliento. Necesitamos a veces, amado, un abrazo. Necesitamos a veces que alguien nos diga: estoy orando por ti, hermana, estoy orando por ti, hermano, no te preocupes. Quizás no te puedo ayudar monetariamente, pero estas palabras me las ha dado el Señor.
y empiezan a darnos una palabra de aliento que es guiada por el Espíritu Santo de Dios. Todos necesitamos en ciertas ocasiones que alguien muestre compasión a nuestra vida, que alguien se acerque a nosotros, amado, y nos dé ánimo para seguir adelante. El hombre, por fuerte que sea, la mujer de igual manera, por más que busque de Dios, también le llegan momentos que necesita ser alentada en el camino. Así es nuestra vida. Nuestra vida muchas veces es así, lastimosamente. Sí. Y no hablo en el ámbito espiritual, hablo en el ámbito humano en el cual vivimos. Como les digo, hoy puedo estar yo aquí, el día de mañana usted me puede ir a ver a un hospital. No sabemos lo que puede pasar. Ahora, en la historia que hoy hemos dado lectura, amados, nos damos cuenta de que se estaba dando un momento de dolor. Se estaba dando un momento de, podemos decir, de mucha tristeza. Esos momentos en los cuales uno a veces no quisiera ni encontrarse en la vida. Vemos una escena, amados, en la cual dice la palabra de Dios que llevaban a un hijo muerto a enterrarlo, a sepultarlo. No sé a usted si ya le tocó pasar por ese momento de tener que sepultar a alguien querido. Cuando uno hace memoria de esos momentos, amado, uno muchas veces termina derramando lágrimas porque su corazón es deshecho. Porque nadie quisiéramos enterrar a un padre, a un hermano, a un tío, no digamos a una madre. Nadie. Uno quisiera que esa viejita fuera eterna. Uno quisiera que ese viejito fuera eterno. Pero no es así. Bíblicamente es comprobado que el hombre tiene que nacer y luego también tiene que morir. Y después, ¿qué dice la palabra de Dios? El juicio. Ahora en este momento vemos una escena terrible, amados, en las cuales una mujer estaba pasando un momento de dolor. Quizás eran los últimos momentos que ella iba a poder apreciar a su hijo corporalmente, porque este ya estaba muerto. Pero ¿qué significado, pensaba yo, qué significado tenía este muchacho para esta mujer? Como padre y como madre de familia, no me va a dejar mentir usted, hermano, que un hijo para uno lo significa todo. Que aunque ande mal, ande en malos pasos, pero lo es todo para uno. Ahora podemos imaginar esta mujer, amados, tener que enterrar a su único hijo, dice la palabra de Dios. ¿Qué había significado en vida este muchacho para esta mujer? Había significado, quizás porque la Biblia lo califica como un joven, podemos decir que en cierta manera, si era un muchacho responsable, era un muchacho que ayudaba a mamá. Que quizás cada día se levantaba y le decía: mamá, voy a ir a trabajar y allí voy a ganar, en que sea para comprar la comida del día. Que quizás este muchacho pasaba por ahí por una tienda, agarraba un ramito de flores y se lo llevaba a aquella viejita. Que si era un muchacho apegado a su mamá, venía después de trabajar aún cansado y la abrazaba y le decía: te amo, mamá. Este muchacho significaba la vida para esta mujer. Pero ahora, ¿qué otro lado podemos decir? Si hablamos y retrocedemos años atrás, cuando este niño estaba tierno, este niño muchas veces significó la fuerza para ella, para levantarse, aún en medio de la enfermedad, en medio de la tristeza que su corazón albergaba, amados. Ella se
al verlo a él, se motivaba a levantarse e ir a buscar algo para darle de comer a esta criatura. Así como dice la palabra de Dios allá en el libro de Reyes, que cuando Elías, amado, la tierra estaba pasando aquella gran sequedad, se encontró aquel hombre con una viuda, dice, que lo que andaba haciendo era buscando leña para dar de comer a su hijo. O sea que no se había quedado con los brazos cruzados, y en que se salía a buscar leña. Así esta mujer, yo pienso que en medio del dolor, en medio de tristezas que llegaban a su vida, en medio de enfermedades que podían haber llegado, al ver a su hijo allá pidiéndole algo de comer, amado, ella se motivaba y se levantaba. Pero usted dirá, hermano Emilio, ¿por qué tristeza? Porque la Biblia dice que esta mujer ya había perdido a su esposo. La palabra no dice cuándo. Probablemente su esposo falleció cuando su hijo recién nació, y ella sola le había tocado criarlo. Y todo ese tiempo, mire, muchas veces una madre de familia no cuenta en verdad todo lo que siente y se lo guarda en su corazón, porque lo que menos quiere es ver llorar a sus hijos. Tienen dolores, se lo guardan. Quizá le duele la rodilla, le duele la cabeza, no lo dice. ¿Por qué? Porque ama tanto a su cría que no quiere empañar el día diciéndole cómo se siente. ¿Pero sabes qué? Que todo eso Dios lo sabe. Dios lo conoce. Toda tristeza que una madre puede pasar, todo dolor que una mujer o que un padre podemos decir también, porque ¿por qué no negarlo, amado? Que han habido muchas ocasiones que las mujeres han fallecido y los padres de familia han tenido que criar sus hijos. ¿Qué dolor se siente? Es una de las cosas que solo pensarlo a veces uno tiembla, amados. Que al estar su hijo pequeño se le vaya a partir la pareja a uno. ¿Se imagina? ¿Se imagina usted, hermana, si con sus hijos pequeños y su esposo se partiera? O viceversa. Esposo, si Dios decidiera cortarle a su esposa, ¿cómo se sintiera? ¿Se ha puesto a pensar en algún momento? Pues así como se siente, amado, esta mujer lo había tocado vivirlo en carne propia. Ya le había tocado enterrar a su esposo, ya había tocado ese dolor que ella pensó pasar, pero ahora, amado, ahora vienen las circunstancias de la vida y le vuelve a tocar otro golpe terrible, el cual era que la única razón de vivir para ella ahora se había muerto también. Aquel muchacho que la animaba, aquel muchacho que le daba palabras de ánimo, aquel muchacho que la abrazaba, ya no lo iba a ver más. Ya no lo iba a ver más. ¿Y ahora qué iba a pasar con ella? ¿Se imagina usted? ¿Qué palabras había dicho aquella mujer en el momento que su hijo falleció? ¿Y ahora para qué voy a vivir? Si ya no tengo nada. Ya no tengo nada, no hay una razón ya para que yo siga viviendo en esta tierra. Porque es lo que yo he visto. Aquí que se cuesta verlo, amado, pero en El Salvador yo muchas veces asistí a esos momentos dolorosos. Y las palabras que salían de una madre: yo me quiero morir. Déjenme a mi hijo aquí. O déjenme a mi esposo aquí, yo quiero abrazarlo. Déjenme acariciarlo, aunque sea por última vez. Esas son las palabras que salen de alguien que ha perdido un ser querido. Como seres humanos que podemos pasar. Y aunque seamos polvo, pero uno aprende a amar a aquellos seres queridos que uno tiene a su lado. Uno aprende muchas veces hasta a depender
de ellos mismos, amados. Porque cuando uno está pequeño, amado, uno pone su mirada en su padre o en su madre. Imagínense ahora. Esta mujer, amado, estaba viviendo el momento más doloroso de su vida. Ya había sido viuda, ya era viuda. Ahora, amados, tenía que despedirse de ese ser querido. Pero fíjese bien que a veces uno se lleva sorpresas en la vida. Y eso es bueno, porque por lo menos en los momentos de dolor las personas se acercan a uno. Esta mujer dice que cuando llevaban aquel cuerpo de su hijo, la acompañaban todos los demás. Y como le digo, yo pues estuve en esos momentos. Muchos acompañaban quizás por criticar. ¿Por qué? Porque decían, mira, ni llorando va. No lo quería. ¿Sí o no? Que hasta aún en esos momentos de dolor, la gente, mira, es como cuando usted hace un cumpleaños. Hay muchos que llegan y al salir de ahí no crea que van a salir hablando cosas buenas. No, la comida no sirvió. Ni sazón tenía la comida. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, no pudo dar otra cosa lo que vino a dar. Sí. Ahora está viendo el gran frío y dio pollo frito con arroz seco. En vez de dar un caldo. ¿Sí o no? Así es el ser humano, ¿verdad? Sí. Así somos, quizás lastimosamente. Así quizás a esta mujer, quizás unos la acompañaban, quizás algunos por ahí, hombres pícaros, decían, ahora va a quedar sola esta doñita. Vamos a trabajar. ¿Ah? Dígame la verdad, hermanos. Vivimos en una generación terrible. Sí, una generación de víboras, dijo el Señor. Porque muchos llegan, amado, y no crea que llegan de buen corazón. No. Llegan con fines malvados. A quererse aprovechar de la circunstancia que está pasando. Sí, yo recuerdo que aún, mire hermano, después que nosotros tuvimos que enterrar a nuestro padre, que él como era militar, pues nos dieron grandes lobos rapaces. Está hablando de hombres y mujeres. Esta mujer la acompañaba a gente que quizás iban con criticándola a ella o haciendo planes malvados. Quizás tenía alguna su casita que con mucho esfuerzo la había comprado y a lo mejor venía, la vamos a hacer que la venda. Ya, se vaya a la calle, ya no tiene nada. Porque muchas veces el ser humano, en vez de mostrar el amor de Dios, muestra, amados, obras perversas de Satanás. Esta mujer era rodeada de personas. Quizás otros iban por obligación y decían, vamos a ir con esta, pues ya que no queda de otra. Vamos a acompañarle. ¿Sí? Pues, es de mi familia, pues si no vamos, después nos va a decir, no me acompañaron en el momento de... Los invité al cumpleaños y no fueron, pero eso ya vas a ver. Sí, muchos van por compromiso más. Pero hay otros que van por amor. Y de esos quisiéramos ser rodeados siempre. De aquellos que nos aman, que lloran cuando lloramos y que ríen cuando nosotros reímos. Yo pienso que en medio de aquella gente iba gente que realmente sabía del dolor que esta mujer que estaba pasando. Sabían, amados, que el perder a alguien no es cosa fácil, que muchas veces necesitamos llevar la carga de los demás, como lo dice Gálatas 6 capítulo 6 verso 2, dice, sobrellevad uno las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo?
que os améis los unos con los otros. ¿Sí? Por eso, mire, es hermoso estar rodeado de ese tipo de personas. Que aunque quizás no te van a dar $100 en el momento de necesidad, amado, pero una palabra de aliento está allí. ¿Sí? Porque como les digo, a veces no es necesario el dinero, amado, para mostrar lo que verdaderamente sentimos. A veces una palabra de aliento, quizás un texto de la Biblia que se manda por el teléfono, amados. Mire, es de bendición a nuestra vida. ¿Sí? Porque aunque uno muchas veces ocupa algún liderazgo dentro de la iglesia, uno necesita también a veces que alguien le mande su texto a uno y que le diga, hermano, aquí estamos. ¿Sí? Porque no somos superhombres, ni ustedes son supermujeres. No. Ni nuestro pastor no es un superhombre. Es un hombre también con responsabilidad de llegar. Por eso, todos, amados, tenemos que ponernos en ese lugar. Hágale cuenta, la misma canasta. Porque en la canasta de Dios todos somos iguales. Todos necesitamos de Él. Todos necesitamos de nosotros mismos. De que estemos unidos siempre. Y mucho más en los momentos duros. Todos necesitamos llevar las cargas de los demás. Como les digo, no necesariamente tiene que ser materialmente, sino que una buena oración que usted haga y que le diga, Señor, provea a mi hermano, provea a mi hermana, Señor. Si ha pecado contra ti, perdónale, pero provéele algo. Tú más que nadie conoces. Esta mujer, así como quizás era rodeada de gente perversa, amado, también fue rodeada de gente de buen corazón que iban con ella, acompañándole en aquel momento de dolor, en aquel momento, amados, que quizás para ella ya no había una solución, ya no había quizás, amados, algo en lo cual ella podía decir, no, mi hijo va a resucitar de aquí a 3 días, no, quizás algún día lo voy a volver a ver, ya más grande. Ya no había esperanza ya. Ya no había, amados, en su ser quizás ese lugar en el cual ella podría decir, yo lo voy a ver caminar otra vez, porque él ya estaba muerto. Pero más ella no se dio cuenta, ella no sabía que en aquel camino de dolor en el cual ella iba caminando, se iba a presentar en su vida aquel que iba a cambiar su historia. Aquel que no solo le iba a cambiar, sino que, amado, esa historia de esa mujer iba a quedar plasmada en la palabra santa de nuestro Dios. Y que por mucho tiempo se ha venido predicando de esa mujer. Porque ese es el Dios que usted y yo adoramos. Aquel Dios que cambia la historia. Aquel Dios, amado, que el momento oscuro lo puede hacer un momento claro, un momento grande. Cualquier necesidad que usted podamos pasar, amado, Él lo puede cambiar todo. Y fíjese bien. Por eso decía el salmista David en el Salmo 30:11, has cambiado mi lamento, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Porque solo el Señor lo puede hacer. Solo Dios, el hombre puede tratar por su propia cuenta, pero no lo va a lograr. Necesita ser guiado por la santa y viva palabra de nuestro Dios, amados. Porque esta palabra no es muerta, esta es palabra viva, amado, que penetra nuestra vida. Y cuando el hombre se deja guiar por ella, lo que viene para él es vida eterna. Fíjese bien. Ese es el Dios que usted y yo adoramos. Gloria a Dios. Un Dios de poder, un Dios de amor. Dice, fíjese bien, el versículo 13 dice así: y cuando el Señor la vio, dice, se compadeció, no del muerto, se compadeció de ella. Y le dijo,
no llores. ¿Cómo se supone usted en aquel momento, amados? Ella, por lo visto, ella no conocía al Señor. Y viene Jesús, amado, y le dice, no llores. ¿Cómo usted en un momento de esos te va a decir a alguien, no llores? Si lo que más quiere es llorar, ¿verdad? Soltarse en llanto, derramarse. Ahí yo he visto personas que hasta se desmayan en esos momentos. Porque son momentos que quebrantan a cualquier ser humano. ¿Cómo es que Jesús le dice, no llores? Si aquella mujer era lo que más quería, llorar, sacar aquello que llevaba en su corazón. Tal vez así sentía ella un poco de paz, llorando y llorando y llorando. Quizás preguntándose, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Ya la segunda vez. Pero Jesús le dijo, no llores, porque Él es el que puede cambiarlo todo. Jesús sabe que tiene el suficiente poder para cambiar nuestra historia. Él lo tiene todo, amados. Cuando usted y yo aprendemos a depender de su palabra, amado, podemos descansar. Podemos estar pasando grandes necesidades, podemos estar pasando muchos problemas, pero cuando venimos a la presencia del Señor, lo que hay en nuestra vida es descanso, amados, en Él. Por eso dijo Él, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. En Él hay descanso. En el Señor hay descanso. Quizás hermano Emilio no tiene palabras suficientes para animarte, hermano. Quizás el hermano Estela no tiene palabras para animar a las hermanas, pero allá está el de arriba. Sí. Y el buen cristiano no depende del hermano ni de la hermana. El buen cristiano depende de la presencia de Dios. Sí. Porque usted no necesita ser motivado a venir a la iglesia. No. La motivación que a mí me da a venir a la iglesia es porque hay agradecimiento. Porque en esta hora, amado, yo estuviera ya quizás metido en toda clase de cochinada del diablo. Pero mire, estoy aquí, usted está aquí, y eso es para la gloria de nuestro Dios. Y es lo que nos motiva a darle alabanza cada día. ¿Sí? Jesús sabía lo que tenía. Él sabía de su poder. Él sabía, porque Jesús, mira hermano, Jesús no mira el presente ni el pasado. Jesús mira el futuro de nuestro ser. Jesús ya veía a ese muchacho caminando. Y por eso le dice, no llores. No llores. Como dijeron a los niños el miércoles, el texto tan hermoso. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Y dice que Jesús no anduvo ahí, hermanos, con sus gamulungas, ni tirando pañuelos, ni tirando toallas, ni nada de esas cosas. No. Jesús, cuando iba a hacer milagros, era directo. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice el versículo 14? Y acercándose, tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron. Aleluya. Jesús no podía hacer eso. De una forma ceremonial, Él no podía tocar ese féretro, porque Él se contaminaba. Mas sin embargo, nos damos cuenta de algo, que aún sobre la misma muerte, nuestro Señor tiene poder. Amén. Sí. Porque ¿dónde está tu aguijón, muerte? ¿Dónde está tu victoria? Si Cristo ya la venció en la cruz del Calvario, Él tiene poder aún sobre la misma muerte. Y nos damos cuenta que su poder es infinito. Él es omnipotente. Y dice que toca aquel féretro y le dice, joven, a ti te digo, levántate. Levántate. ¿A cuántos el Señor nos ha dicho así, amor, muchas veces? Levántate. Tú puedes darme algo más de lo que me estás dando. Señor, pero es que yo no puedo cantar, Señor, yo no puedo predicar. No se necesitan solo cantantes ni predicadores en la obra. Hay muchas áreas donde podemos hacer. Y darle un poco más al Señor. Y como les digo, no por obligación, no, sino porque hay agradecimiento en nuestro corazón. Porque Él ha sido bueno
¿Qué podemos dar a entender en esto? Que cuando el Señor habla, produce vida. La palabra de Dios produce vida. Cuando usted y yo la escuchamos, cuando usted y yo la guardamos, la atesoramos en nuestro corazón, adquirimos vida. Porque en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, amado, dice la palabra de Dios que lo que Él usó fue su palabra. Y cuando escuchamos la voz de Dios, produce vida. El día que usted venimos al Señor, amado, ese proceso ya Dios lo había llevado anteriormente. ¿Pero por qué? Porque ya habíamos escuchado de esa palabra que da vida. El día que usted y yo pasamos al altar, ese no fue en el momento que Dios ya había hecho la obra. No, la obra ya había sido hecha antes, cuando nuestro corazón ya había sido tocado por Él. Ya lo único que buscábamos era un lugar donde poder ir a aceptarlo a Él. ¿Sí? Porque cuando yo fui a la iglesia, amado, yo me acuerdo que mi corazón ya iba dispuesto. Pero allá iba, mire, el burrito. La primera vez no lo reconocí. La segunda vez tampoco. Pero mi corazón ya estaba quebrantado. Ya había escuchado esa palabra que da vida. Ya me había tocado Él. Mas sin embargo, Satanás muchas veces pone cadenas terribles. Pero la tercera vez dije yo, si no es esta vez, ya no va a ser nunca. Y por eso pasé al altar y lo acepté a Él. Y no me arrepiento. Aleluya. De haberle aceptado a Él. Gracias, Jesús. Porque lo que yo he conocido, lo que yo he visto de Dios en el proceso de mi vida, amado, ha sido para que en mí siempre brote agradecimiento a su presencia. Te adoramos. Y como les digo, yo no espero que usted me motive y diga, hermano, mira, ánimo, siga adelante, sírvale al Señor. No. En mi corazón hay agradecimiento y ese agradecimiento me hace que cada día me vista, amado, y me venga a la presencia del Señor. Gracias, Señor. Sí. Te adoramos, Jesús. Porque la palabra de Dios produce vida. Amén. Cuando Él muestra su compasión y nos damos cuenta el tipo de vida miserable que una persona vive sin Cristo Jesús. Es guiado por Satanás. Es guiado muchas veces por malas amistades. Que cuando uno ya anda embarrado en el lodo, que ellos están allí, lo que hacen es burlarse de uno. Pero la palabra de Dios produce vida cuando Él muestra su compasión en nosotros. Ahora fíjese bien, dice que cuando el Señor dice esas palabras, le dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. No se puede callar. No se puede callar. Usted y yo siempre tenemos la ocasión para dar esta palabra. Porque ya hemos recibido algo de Él y no podemos estar callados cuando hemos experimentado la grandeza de su amor. Tenemos que compartirla. Tenemos que darla a conocer. Tenemos que decir al mundo que Cristo vive, que Cristo cambia a toda aquella persona que se rinde a sus pies. La puerta abierta. Hay muchas personas que dicen, ya no hay oportunidad para mí. Yo he hecho esto, he hecho aquello en mi país. Yo he sido un hombre terrible, una mujer terrible. Pero mientras el hombre tiene vida, tiene esperanza de venir a los pies del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él muestra su compasión, amados. Jesús no echa fuera a nadie. Jesús recibe al hombre así como viene. Mire, porque si usted y yo tuviéramos un momento para testificar acerca del día que venimos al Señor, amado, no venía encorbatado. No, hombre, llevaba una camisita que le dije, si me quitara esto, me hubiera quedando abajo, por ahí vamos. ¿Sí? Y así, muchas veces unos dicen, yo dije todo peludo, otros dicen, las mujeres que hacen pantalonada, ya otros dicen, yo llegué toda pintarrajeada, o el hombre quizás dice, yo hasta con un cigarro en la cartera llegué. Pero
cuando se escucha la voz del Señor, todo eso es cambiado. Cuando uno agarra el mapa de Dios y lo sigue, amado, muchos cambios hay en la vida del hombre. Sí, por eso decía el rey David: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Porque esa palabra da vida. Cuando él se le habló a este hombre no dice que levantó la mano, ¿verdad? Y después la otra. No, dice que inmediatamente se incorporó. Porque así es el poder de Dios. No vemos, no se ve cómo trabaja en nuestra vida, pero ahí está morando. Y empieza a hacer cambios. Empieza a sacar todo aquello que usted y yo ya no lo usamos, aquello que ya no nos va a servir para nada. Dios lo limpia. Por eso decía el libro de Efesios en el capítulo 2, verso 8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿No se ha hecho usted la pregunta: ¿por qué esta mujer nunca le pidió vida a Cristo? ¿Por qué nunca ella le dijo: Señor, Señor? Vemos muchas historias en la Biblia, ¿verdad?, donde Jesús se le gritaba: Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Esta mujer dice que no. ¿Qué nos da a entender esto? Que muchas veces Dios actúa aún contra la corriente. Porque muchos hombres y mujeres no quieren. Pero por eso tiene que actuar Dios aún muchas veces, aún en contra de nuestro propio deseo, nuestra propia voluntad. Y nos dice: yo te amo, yo te estoy esperando, y no te voy a obligar, pero ya mi hijo murió en la cruz por ti, y te estoy esperando con los brazos abiertos, y te voy a mostrar mi compasión el día que tú te dejes que yo te lo muestre. Porque nuestro Dios es así, hermano. Nuestro Dios es un dador de vida a todo aquel que le busca, pero el que le busca de corazón. Así que, amados, pónganse de pie en esta hora y le damos gracias al Señor por esta palabra. Aleluya. Cierre sus ojos y le damos gracias al Señor. Mi amado Dios, te damos gracias, Padre. Gracias porque mostraste tu compasión cuando nosotros no valíamos nada, Jehová. Cuando andábamos perdidos allá en el mundo, Señor, extendiste tu mano. Y como dice ese canto, una llaga podrida era nuestra vida, Señor amado. Pero extendiste tu mano allí, mi Dios. Y te llegaste, Jehová, y nos levantaste, así como levantaste el hijo de esta viuda, Jehová, así nos diste vida a nosotros también. Gracias. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Jehová, extendiste tu mano y nos levantaste, mi Dios amado. Cuando el mundo nos ahogaba, cuando el mundo nos asfixiaba, Señor, te llegaste tú, oh Dios. Y ahora, Jehová, no nos arrepentimos de ese día que te aceptamos, Señor. Ahora, Señor, lo que hacemos es darte gracias, porque si no hubieras llegado, Jehová, quién sabe dónde estuviéramos, eterno Salvador. Pero ahora, como dice tu palabra, nos has hecho reyes y sacerdotes, Dios amado, para la gloria de tu santo y bendito nombre, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias y te damos honra y gloria, Padre, porque no hay nadie como tú, Señor. Eres un fiel amigo, eres el dador de nuestra vida, mi Dios. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Padre. Amén, Señor.